Bueno, en primer lugar escribí el libro porque había un montón de cosas para contar y me parecía importante contarlas. Para mucha gente el debate por el matrimonio igualitario empezó a fines de 2009, cuando sale el fallo de la jueza Gabriela Seijas autorizando el casamiento de Alex y José, o días después cuando Macri decide no apelarlo, o días después cuando finalmente Macri decide no casarlos, o cuando se casan en Tierra del Fuego, o cuando inicia el debate en la Cámara de Diputados, o cuando ya con la media sanción de diputados y Negre de Alonso recorriendo el país tratando de evitarlo, finalmente se da el debate final para la aprobación de la ley. Esos momentos en los que la discusión por el matrimonio igualitario empezó a estar en la tapa de los diarios, a salir todos los días en los noticieros y empezaron a aparecer haciendo declaraciones desde Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Elisa Carrió, digamos, empezó a ser el tema del mes, el tema del año. Hicieron que mucha gente empezara a tomar partido, a pensar si estaba a favor o en contra, a estudiar el tema, a ver qué le parecía. Pero la verdad es que la discusión empezó muchísimo antes. La pelea por el matrimonio igualitario, para llegar a esos momentos en los que finalmente se discute en el Congreso, se empiezan a casar parejas por fallos judiciales, hubo que trabajar mucho durante todos los años anteriores. Y toda esa parte de la historia no tenía en ese momento tanto protagonismo en los medios, de modo que mucha gente no se enteró. Y a mí me parecía importante contar esa parte de la historia que no se supo para mucha gente, y contar también toda una serie de cosas que pasaron en la parte de la historia que sí estuvo en la tapa de los diarios, pero que hubo muchas cosas que pasaron en esos días que no se hicieron públicas en esos días, y que nosotros tampoco podíamos ponernos a contar en esos días porque estábamos trabajando para que saliera la ley. Bueno, ahora la ley ya salió y me parece importante contar toda la historia. Me parece además que la manera en la que se dio el debate en la Argentina puede servir mucho para el debate que espero se dé pronto en Uruguay, en Brasil, en Chile, en otros países de América Latina. Cuando a principios de 2005, yo lo cuento en el libro, conocí en el Foro Social Mundial en Porto Alegre a Pedro Cerolo, que es un activista gay español, a quien en España lo reconocen como, digamos, uno de los principales impulsores de la ley de matrimonio homosexual en España. Yo recuerdo que Pedro me contaba lo que estaba pasando en España, y a mí me parecía que en Argentina era como medio imposible que eso pasara. Era lo que en realidad le parecía a casi todo el mundo, que en la Argentina era mucho más difícil. Y hoy yo, por circunstancias de la vida, estoy viviendo en Brasil y me pasa que mis amigos acá me preguntan por lo que pasó en la Argentina y me dicen, no, bueno, pero que pase eso en Brasil es imposible. Y me parece que, del mismo modo que en su momento los amigos españoles, Pedro Cerolo, Beatriz Gimeno, la dirigencia de la FELGTB española, nos ayudó muchísimo a los argentinos contándonos cómo lo consiguieron en España. Poner esa experiencia argentina en un libro puede servir para que mucha gente de otros países de América Latina también sepa cómo lo hicimos en Argentina y pueda aprovechar un poco de esas experiencias para que dentro de poco tengamos matrimonio igualitario en toda la región. No, ni lo uno ni lo otro. Mi idea no era hacer un libro para activistas y tampoco era hacer un libro para gays y lesbianas exclusivamente, sino para cualquier persona a la que le interese el debate del matrimonio igualitario y quiera saber cómo fue. Cualquier persona que haya seguido el debate y que le interese conocer más en profundidad distintas discusiones que se dieron a lo largo del debate, la discusión legal, jurídica, la discusión religiosa, la cuestión de la adopción, la cuestión del nombre, si se tenía que llamar matrimonio o unión civil, el contexto histórico. Digo, hay un montón de debates que se fueron dando a lo largo de la discusión del matrimonio igualitario, que yo en el libro trato de analizarlos más en profundidad. Por otro lado, es un libro que le puede interesar a cualquier persona que quiera conocer cómo es que se dio la discusión de la ley, ¿no? O sea, esos entretelones, cómo fueron las reuniones con el gobierno, con la oposición, cómo fueron las internas que se dieron en los partidos políticos, cómo fueron las discusiones en la justicia, qué era lo que estaba pasando en la Corte, qué iba a pasar con los casos que estaban en la Corte Suprema, cómo fue que Alex y José se casaron en Tierra del Fuego, cómo fue que Macri decidió no apelar el fallo y después decidió no casarlos, quiénes fueron los sectores del macrismo que tiraron para un lado y para el otro, quiénes fueron los sectores del kirchnerismo que impulsaron que el gobierno apoyara la ley y los que querían que no la apoyara, qué pasó con la oposición, qué pasó con Elisa Carrió, por qué todo el bloque de la coalición cívica votó a favor y Elisa Carrió se abstuvo, digamos, cómo fueron todas esas internas, ¿no? Y el libro trata de contar un poco eso. Y me parece que eso también le puede resultar interesante a una persona que ni siquiera le interesa en particular el matrimonio igualitario, pero le interesa conocer cómo es el debate de una ley, ¿no? Cómo es la discusión política que se da en el Congreso, cómo
digamos, porque además vienen en digamos, en estos próximos años un montón de otros debates de leyes importantes, en el que hay, digamos, mucha gente que está interesada en que se aprueben y mucha gente que está interesada en que no se aprueben, y que estoy seguro que la experiencia de cómo fue desde una organización social, digamos, desde afuera, porque esto, digamos, fue un proyecto impulsado desde la sociedad civil con el apoyo de distintos sectores políticos y sociales, cómo es que se logra desde ahí poner en la agenda un tema que evidentemente cuando nosotros empezamos a impulsar el matrimonio igualitario en 2007 no estaba ni cerca de la agenda. ¿Cómo es que se logra que un tema como ese se ponga en la agenda y se logra llegar a que finalmente se apruebe? Me parece que es una historia interesante para los gays y lesbianas, para los que no son ni gays ni lesbianas, para los activistas, para los que no son activistas y para todos los que les pueda llegar a resultar interesante cómo es este debate de una ley, ¿no? Sí, muchísimas. Creo que uno de los fuertes del libro justamente es ese, ¿no? Es contar un montón de historias que hasta ahora no se supieron, que en su momento no se contaron, y que bueno, que nosotros que vivimos esta historia desde el primer día y que pasamos, digamos, los últimos 4 o 5 años de nuestras vidas peleando para que saliera la ley de matrimonio igualitario, bueno, vivimos un montón de cosas en ese camino, que ahora está bueno contarlas. Y hay un montón de detalles, cosas interesantes, que yo, por ejemplo, por qué la diputada Cynthia Houghton, pese a estar en contra del matrimonio igualitario, firmó el dictamen a favor en la Cámara de Diputados, cosa que en su momento ni siquiera salió en los diarios y nadie se enteró. Como decía antes, bueno, todos los entretelones del casamiento de Alexis José en Tierra del Fuego, que son realmente, digamos, daría para hacer una novela solo sobre el casamiento de Alexis José en Tierra del Fuego, porque es una historia interesantísima. Ellos tuvieron que viajar escondidos, disfrazados para que nadie los reconociera, quedarse de incógnito en un hotel en el que no podían ni siquiera salir a comer a la esquina para que no los vieran y tenían que pedir comida a la habitación. Digo, hay toda una historia con relación al casamiento de Alexis José que es divertidísima. Después, bueno, un montón de cuestiones más políticas, ¿no? De cómo fueron determinadas discusiones con Aníbal Fernández, con Elisa Carrió, con el equipo de Mauricio Macri, con el peronismo federal, con la UCR, cómo fue que el día de cómo fue ese conteo de votos en el Senado, que hasta unos días antes, si uno miraba los diarios, había diarios que decían que ganábamos la votación por 2 votos, otros que decían que la perdíamos por 3, otros decían que estábamos empatados y se empataba pan puro. Había todo tipo de conteos y de especulaciones y ninguno le pegó al resultado final. ¿Y cómo fue que hubo algunos senadores que hasta un ratito antes de la votación no se sabía si iban a votar a favor o en contra? ¿Cómo fueron las negociaciones con cada uno de esos senadores? ¿Por qué hubo senadores que supuestamente estaban a favor y votaron en contra, o supuestamente estaban en contra y votaron a favor? ¿Cómo fue esa historia de Claudia Rucci, que se sacó una foto con un cartel que decía yo estoy a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y después votó en contra? Hay un montón de historias interesantes y también otras que más que interesantes son bastante penosas, ¿no? Incluyendo la de Claudia Rucci. Y que me parece bueno que se conozcan cómo fue realmente toda esa recorrida por el país que hizo Negre Alonso, lo que ella le llamó las fiestas de la democracia, y que más que fiestas fueron realmente celebraciones macabras. Bueno, hay muchas historias que espero que descubran en el libro y que les resulten interesantes. Quero falar de tudo que eu sinto.